Conceptos importantes, destacados pues, en el ámbito del creacionismo, con la filosofía, la literatura, bueno, pues, muy relacionados con el pensamiento religioso. El creacionismo filosófico es una doctrina que postula el universo y la vida fueron creadas por un acto intencional y divino. Se opone a las explicaciones naturalistas como la evolución por selección natural y se divide en variantes desde la interpretación literal de textos sagrados hasta aquellos que intentan usar argumentos racionales o científicos para defender sus tesis. ¿De qué se encarga al final el creacionismo filosófico? De que la doctrina con los postulados de que el universo, la vida habían sido creados por un acto intencional y que Dios había sido el que había creado el mundo, entonces es todo lo contrario a bueno, a las argumentaciones en el ámbito de la evolución por selección natural, en la cual se divide, bueno, pues hay una interpretación literal de los diferentes textos sagrados, cómo se interpretan dentro de ese pensamiento de la religión, y luego, esos argumentos se pueden utilizar en algunos casos, sean racionales o científicos, para defender tesis religiosas, ¿eh? Y es como sería el creacionismo filosófico, que en realidad es casi coger la doctrina filosófica como el pensamiento de la teología. Prácticamente, Dios es el creador del mundo y Dios ha creado el mundo y con las tesis de la deidad, a partir de ahí el universo lo ha creado un ser superior. Eso sería el pensamiento del creacionismo filosófico. Y el creacionismo evolutivo teísta propone que existe un creador, pero que éste utilizó el proceso evolutivo como el mecanismo para la creación de la vida. Es decir, el creacionismo evolutivo teísta lo que propone es que hay un creador, pero que éste utilizó el proceso evolutivo como el mecanismo para la creación de la vida. Es decir, que hay un ente, algo que ha creado el mundo, una deidad, un dios, se podría hablar dentro del teísmo, que es el que ha creado el universo que conocemos como es o actualmente. Eso sería un ejemplo. A partir de ahí, la creación también del alma, una vertiente más específica que se enfoca en la creación individual del alma de cada ser humano. La creación del alma es algo como más específico y está enfocado más a lo individual del alma, es decir, de lo que tenemos nosotros dentro de nuestro cuerpo, y a partir de ahí lo que se produjo la división del mundo cristiano en la historia medieval, en la filosofía medieval, en el arte medieval, que luego se llevó, bueno, incluso también se alcanzó en parte al Renacimiento, aunque el Renacimiento ya sí que rompió directamente con el pensamiento, la historia y el ámbito cultural y artístico del medievo, en el cual el Renacimiento recuperó las ideas tradicionales de la cultura de, bueno, grecolatina, es decir, de Grecia, Roma, todo ello, aunque claro, con las tesis de la edad moderna del pensamiento de la religión, siempre ha tenido importancia, hay que decirlo, bueno, incluso desde los griegos y romanos, aunque la religión griega, romana o de la parte oriental, la antigua, como Egipto, Mesopotamia, como principales potencias, eran diferentes religiones a la que hoy en día es, que es monoteísta, y es la del Islam, bueno, pues todo, quiero decir. Pero de ahí que en realidad lo que te habla del creacionismo filosófico es recoger casi las ideas y los conceptos de la filosofía y bueno, explicarlos a través de que el ser superior o una deidad ha sido la que ha creado el mundo. Eso sería el concepto del creacionismo. El creacionismo religioso es una doctrina que afirma que el universo, la tierra y la vida fueron creadas por un ser divino, como es Dios, a través de actos sobrenaturales. Se opone a teorías científicas como la evolución y se basa en interpretaciones religiosas y textos sagrados como la Biblia. Existen diferentes variantes dentro, desde interpretaciones literales hasta posturas que intentan conciliar la ciencia con sus creencias, entre ellas como el creacionismo de la Tierra joven, la Tierra vieja, que es lo mismo, o el diseño inteligente. En sí, el creacionismo religioso lo que lleva a cabo es que la doctrina es que el universo, la Tierra y la vida las ha creado un ser divino. ¿Que tiene mucho que ver con el creacionismo filosófico? Sí, porque el creacionismo filosófico lo que dice que es que hay un ente que creó el universo, que eso es la teología, no la filosofía, pero la filosofía lo que lleva a cabo dentro del pensamiento religioso ya son cuestiones. En cambio, el creacionismo religioso es un ente que es una deidad o un ser superior que es Dios, es el que creó el mundo y es totalmente opuesto a las teorías de la evolución de Darwin y otros científicos y naturalistas del siglo XIX en Europa.
Y claro, él se basa en las interpretaciones religiosas, antes sagradas como es la Biblia, y luego hay diferentes interpretaciones literales, hasta posturas que intentan conciliar la ciencia con las creencias o el pensamiento religioso. Y hay varias. Entre ellas es el creacionismo clásico literal, se adhiere a una lectura literal de las escrituras, negando la evolución y la evidencia científica que contradice su interpretación. El ejemplo de esto sería el creacionismo de la Tierra joven. Pero claro, ¿qué es el creacionismo clásico y literal? Pues que todo está basado en las escrituras de forma literal y que toda evolución y evidencia científica se opone a ello y encima además la contradice cómo serían las ciencias naturales o las ciencias por parte de los naturalistas, diciendo que quien tiene mayor progresión son aquellos que tienen mejores cualidades en el ámbito de, por ejemplo, de extinciones, no en el ámbito de otras cosas. Porque, por ejemplo, si una especie es mucho mejor o se adapta mejor a los climas, como por ejemplo pasaba con los Homo neandertales, es decir, el Homo neandertal era así, se adaptó muy bien a los climas fríos, en cambio nuestra especie se adaptó mejor a un clima más templado y cálido. Que también incluso podría ser que el Homo sapiens pudiese ser el principal causante de la extinción de las anteriores especies de homínidos. También el Homo floresiensis y otras tantas, bueno, solo las dos que vivieron, pero bueno, las dos que vivieron o convivieron con la especie actual. El creacionismo de la Tierra Vieja acepta la edad geológica de la Tierra, pero sostiene que la vida fue creada directamente por Dios. Bueno, pues el creacionismo de la Tierra Vieja lo que acepta es la Tierra tiene esta edad en el ámbito de la geología, pero quien creó el universo o la Tierra es Dios o el ser superior. El creacionismo teológico es la doctrina que afirma que el universo y la vida fueron creados por un ser divino, también, como habla el creacionismo religioso, que es Dios. Este pensamiento se basa en textos religiosos como la Biblia y puede implicar la interpretación literal de los mismos, lo que lleva a rechazar explicaciones científicas como es la evolución y el Big Bang. Y una de sus características clave es la creencia en la intervención directa de Dios en la creación del alma humana, que ocurre en el momento de la concepción o previamente a la unión del cuerpo. El creacionismo teológico lo que te habla es que la doctrina está basada en que el universo, la vida, lo creó el ser divino, que es Dios, y este pensamiento está basado o se basa en los textos religiosos, que es la Biblia, y que puede implicar la interpretación literal de los mismos, lo que lleva a rechazar explicaciones científicas, como es el evolucionismo, que sea la evolución, o el Big Bang. Y claro, las características del creacionismo teológico son las características claves es la creencia en la intervención directa de Dios en la creación del alma humana, que ocurre en el momento de la concepción o previamente a la unión del cuerpo, en la cual Dios al final es el que lleva a cabo esta estructura de que esa unión entre el cuerpo material y el cuerpo del alma, y el alma siempre está por encima de ello, y cuando el cuerpo material se corrompe, porque el alma no se corrompe nunca, como habla el pensamiento religioso, que es lo que luego cogieron ideas y tergiversaron, o no explicaron también porque Plotino, que era un filósofo latino, recogió las ideas del neoplatonismo, que hablaba así, de que había dos mundos, y luego la religión cristiana occidental fue la que recogió las ideas platónicas, y Platón no habla de ello. Platón lo que habla es que hay dos mundos, que es el mundo de las ideas, que es el mundo que tenemos nosotros en nuestro pensamiento, razonamiento, y el mundo eh, material o el mundo sensible, mejor dicho, no, el mundo sensible, que es el mundo que se lo corrompe y que es totalmente negativo para el mundo de las ideas. Eso es lo que hablaba Platón, que es totalmente diferente al cristianismo o a la religión. Bueno, lo comento yo. El creacionismo del diseño inteligente argumenta que la complejidad de ciertos organismos es evidencia de un diseñador inteligente, que no tiene por qué ser necesariamente Dios, aunque a menudo lo es. Es decir, que el creacionismo del diseño inteligente lo que te habla es que argumenta que la complejidad de ciertos organismos es evidencia de un diseñador inteligente, que no hay nada ahí, pero que normalmente y a menudo es, aunque no necesariamente tenga que ser Dios. Eso sería el creacionismo del diseño inteligente. Y luego la ciencia de la creación, un intento de usar argumentos pseudocientíficos para probar la veracidad del relato bíblico del Génesis. Eso es la ciencia de la creación, que es recoger datos de la pseudociencia para probar la veracidad del relato bíblico, de que todo viene de la Biblia, de la propia obra del Génesis. El creacionismo clásico se basa en la interpretación literal de la Biblia, negando la evolución biológica y rechazando la evidencia científica como fósiles, genéticas y geología. El creacionismo clásico lo que se basa es de forma literal en la interpretación de
la Biblia. Entonces, ¿qué hace el creacionismo clásico? Negar la evolución biológica, rechaza cualquier evidencia científica, como sean fósiles, genética, geología, es decir, el mundo de las ciencias naturales, es decir, la biología. El creacionismo contemporáneo utiliza argumentos que pretenden ser racionales o científicos para oponerse a las explicaciones científicas, a menudo cayendo en la pseudociencia. ¿Y qué es el creacionismo contemporáneo? Pues aquel que lo que utiliza son los argumentos que pueden ser racionales o científicos, pero que al final lo que lleva con esos argumentos es se opone a todas las explicaciones científicas. Entonces, al final caen los métodos o características de la pseudociencia. Entonces, un creacionismo contemporáneo es si yo recojo ideas científicas racionales, pero luego las rechazo y yo digo que eso no existe y lo que al final recae, el propio concepto es en algo que es la pseudociencia. También el creacionismo científico, un intento de usar pseudociencia para demostrar relatos bíblicos de la creación y el diluvio universal como si fueran eventos literales. Eso no quiere decir porque claro, la explicación es que claro, impliquen de que a veces hay cosas que, bueno, se pueden explicar en el ámbito de las ciencias, pero ¿qué es lo que sucede? Que las pseudociencias hoy en día recogen métodos científicos que luego a la vez no lo son y no tienen una veracidad correcta o empírica. Por ello, luego se critica mucho y se empieza a hablar de que por qué la de la metodología, tal, es que la metodología es una ciencia, pero el problema es que a veces pues, puede haber cosas que los vientos, porque no es solo la explicación, es decir, porque luego la Tierra, y esto hay que decirlo, porque a lo mejor se puede venir una borraja a España y luego a lo mejor por el cambio del viento sube para arriba y se va, o viceversa, puede ir al norte de Europa y bajar hacia el sur de Europa, porque a lo mejor haya diferentes maneras, diferentes formas científicas que lo explican. Por eso yo digo que a veces las pseudociencias no son las formas más correctas para debatir en el ámbito científico, ni tampoco en el ámbito de las ciencias sociales, primeramente, porque la ciencia o la ciencia natural lo que explican es algo verídico, empírico. Un científico, un meteorólogo, una persona relacionada con el mundo también de la biología o de las bacterias, te va a decir qué problema tienes, si tienes una enfermedad, un médico o cualquier manera, siempre te lo va a decir y no hace falta, bueno, pues llevar a cabo otros métodos como existen. Entonces, ciencia siempre está por el ámbito de la explicación empírica. Las pseudociencias es a veces recoger ideas de la ciencia que luego incluso ellas mismas las contradicen. Entonces, eso sería para comprenderlo. El creacionismo literario es un movimiento de vanguardias fundado por el poeta chileno Vicente Huidobro, que busca que el poeta cree realidades nuevas y autónomas en el poema, usando el lenguaje para crear imágenes y mundos que no imitan la realidad exterior. Se caracteriza por la libertad creativa del autor, la autonomía del poema, el uso de imágenes creadas por el poeta, la experimentación con el lenguaje y la renuncia a la descripción de la realidad. Por ejemplo, un ejemplo de creacionismo literario en España sería Gerardo Diego, uno de los escritores más importantes de la generación del 27, que bueno, pues estuvo inmiscuido en este concepto de vanguardias y siendo el creacionismo literario uno de los movimientos dentro de las vanguardias, que lo que busca que el poeta cree realidades nuevas y autónomas en el poema, usando el lenguaje también para crear imágenes y mundos que no imitan la realidad exterior, es decir, que lo que llevan a cabo es los propios intelectuales escritores en nuevas realidades nuevas que creen ellos, autónomas en el poema, o utilizan un lenguaje para crear imágenes. Está más allá de la realidad exterior que se ve por parte de los intelectuales. Y también se caracteriza este movimiento dentro de la vanguardia por la libertad creativa del autor. El autor puede crear lo que él quiera, la autonomía del poema, el poema es autónomo, el uso de imágenes creadas por el propio poeta también, como es también algo importante la experimentación con el lenguaje y la renuncia a la descripción de la realidad. Es como llevar a cabo casi maneras diferentes y novedosas dentro de lo que existió en la década de los años, bueno, principios de los años 20 y 30, que existieron las vanguardias en Europa, en España, y que fueron las vanguardias, pues casi una novedad cultural y artística importantísima en el continente europeo y también en España, que fue la Edad de Plata
española. El creacionismo artístico es un movimiento literario de vanguardia literaria del siglo XX, fundado por el poeta chileno Vicente Huidobro, que defiende que la poesía debe ser una creación autónoma e independiente de la realidad externa. En lugar de imitar la naturaleza, el poeta debe ser como un pequeño dios que crea mundos nuevos usando palabras. Este movimiento se caracteriza por el uso de imágenes y lógicas, la asociación de ideas novedosas y recursos estilísticos que priorizan la autonomía de la palabra. Claro, igual que el creacionismo literario, el creacionismo artístico es recuperar ideas en la cual no son las verdaderas, las que se ven a través de los sentidos, sino que lo que llevan a cabo es una poesía de una creación autónoma, independiente de la realidad que existe, así de la propia realidad externa, como los propios intelectuales, ellos no van a imitar la naturaleza. Ahí el poeta debe ser como un pequeño dios que crea mundos nuevos usando palabras, por ejemplo. Este movimiento se caracteriza por el uso de imágenes y lógicas, la asociación de ideas novedosas y recursos estilísticos que priorizan la autonomía de la palabra. Y con ello finalizo. Comentar que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con varios conceptos dentro del creacionismo, en el arte y en la filosofía, darle a like, suscribiros, poner comentarios y repito nuevos historiadores y nos vemos en el próximo vídeo.